Hola jóvenes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una sesión más del curso de geometría. Esta vez vamos a trabajar. Voy a hacerles un pequeño repaso de lo que es el tema de triángulos. ¿De acuerdo? Una parte de lo que es triángulos. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos qué cosa es un triángulo. Bueno, acá tenemos los términos triángulo rectilíneo, ¿verdad? Debemos considerar en primer lugar, en términos generales, que un triángulo ya es la figura generada al unirse tres segmentos. Pero ojo, estos segmentos pueden ser rectilíneos, pueden ser curvilíneos, ya. Entonces, en el caso de los curvilíneos, más adelante en clase lo voy a detallar. Algunos se denominan los triángulos de Lobachevsky, que no tienen nada que ver con lo que vamos a estudiar. Los triángulos de Riemann, que tampoco tienen nada que ver con lo que vamos a estudiar. Y también los mixtilíneos, ¿verdad? Los triángulos mixtilíneos, que por ahí se nos puede cruzar una que otra si se trata del mismo plano. Entonces esta vez vamos a trabajar, nos vamos a centrar en lo que son los triángulos rectilíneos. Y digamos que un triángulo rectilíneo, ¿no? Bueno, ya dijimos que el triángulo es una figura formada por tres segmentos que se unen 2 a 2, ¿no? Entonces esta vez diremos que el triángulo rectilíneo es la figura que se genera al unir tres puntos no colineales en un mismo plano. ¿Ya? Eso vendría a ser un triángulo. Para ser más concreto, vamos a colocar por acá un esquema. Ahí está, ¿no? El triángulo de vértices ABC, ¿de acuerdo? Bueno, y una gama de elementos que lo vamos a ir mostrando. A ver, tenemos por aquí la parte de afuera, ya, la parte de afuera normalmente recibe el nombre de región exterior. Por ejemplo, aquí estoy denotando la región exterior, pero relativa al lado AB. Si a mí me piden ubicar un punto exterior al triángulo, ¿no? Ubicar en la región externa al triángulo, relativo al lado B, me ubico pues de esta manera, como ustedes están viendo en el esquema. Acá tenemos la región exterior relativa al lado BC, sería toda esa zona, y la zona de abajo de nuestra figura sería la región exterior relativa al lado AC, ¿no? Entonces aquí habrían dos regiones al triángulo, una exterior y la interior, que vendría a ser pues esta que estamos sombreando. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, tenemos como elemento los vértices, ya usted los está observando, que son A, B y C. Los lados AB, BC y AC, cuyas medidas ya los tienes ahí, miden A, B y C en minúsculas respectivamente, ¿no? Los vértices, se me volvió a repetir acá, los vértices, A, B y C. Tenemos los ángulos interiores o ángulos internos, son alfa, beta y teta. Los ángulos exteriores o ángulos externos, que son teta 1, teta 2 y teta 3. Tenemos el perímetro, lo estoy denotando con una P mayúscula. Hay textos que lo denotan con 2P y el P es minúscula, ¿no? El perímetro es el contorno en sí, de acuerdo a la longitud del contorno en este caso, ya la suma de los lados. Y el semiperímetro obviamente es ese valor dividido entre 2. Eso vendría a ser el semiperímetro de un triángulo. Muy bien. ¿Cómo vamos a clasificar a los triángulos? Hay que tener en cuenta lo siguiente.
¿ya? Los triángulos se pueden clasificar de la siguiente manera. Uno puede ser según la medida de sus ángulos, ¿ya? Y estos triángulos se van a dar de dos formas también, ¿no? Cuando yo clasifico los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos, pueden ser triángulos oblicuángulos, ¿de acuerdo? Y estos triángulos oblicuángulos son los acutángulos y los obtusángulos. ¿Por qué se les denomina acutángulos? Porque los ángulos internos son agudos, los tres, o son menores a 90 grados. ¿De acuerdo? Otro tipo de triángulo oblicuángulo es el triángulo obtusángulo. ¿Y por qué se le denomina obtusángulo? Porque uno de los ángulos internos es mayor a 90, pero menor a 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tú debes visualizarlos. Cuando me hablan de triángulos oblicuángulos, me está dando a entender que el triángulo puede ser acutángulo o puede ser obtusángulo. Muy bien, estos son parte de los triángulos oblicuángulos. Y estos también, según sus ángulos, estos triángulos, aparte de ser oblicuángulos, también pueden ser triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces, hay dos clases de triángulos cuando me hablan de según su clasificación con respecto a sus ángulos. Son oblicuángulos y son rectángulos. Los oblicuángulos pueden ser acutángulos y obtusángulos, y el triángulo rectángulo que ya es conocido por todos ustedes, ¿verdad? Cuando uno de sus ángulos mide 90 grados. Ojo que los otros dos angulitos, bueno, como en el esquema que estoy mostrando, alfa y beta, son complementarios. ¿Cómo así? Que ambos sumarán 90 grados. Y además son agudos, son menores a 90, obviamente, ¿no? Lógico. Muy bien. A ver, entonces estábamos viendo que en la clasificación los triángulos pueden ser o se van a agrupar según la medida de sus ángulos, reciben un nombre, pero también según la medida de sus lados, ¿verdad? Y según la medida de sus lados, estos triángulos pueden ser, por ejemplo, tenemos el triángulo escaleno. El triángulo es escaleno cuando sus tres lados son diferentes, ¿no? Bueno, acá me faltaba, el lado AC debería medir B, ¿de acuerdo? A es diferente de C, B es diferente de C y A es diferente de B. Y si eso ocurre, obviamente los ángulos también tienen que ser diferentes. Alfa, beta y teta tienen que ser diferentes, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra clase de triángulos hay o cómo se les denomina de acuerdo a sus lados? Tenemos el triángulo isósceles, ¿no? Conocidos los triángulos isósceles. Bueno, en este caso estoy notando aquí el triángulo ABC, donde los lados AB y BC van a ser iguales. Ambos miden A. Y la base o el tercer lado le he puesto B, minúscula. ¿Ya? La base es el lado AC o el segmento AC del triángulo. No olvidar, por favor, no olvidar que cuando yo tengo dos lados iguales, obviamente se trata de un triángulo isósceles, los ángulos que se oponen a esos lados también tienen que ser iguales. ¿Ya? No olvides ese detalle en los triángulos isósceles. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Según la medida de sus lados, también tenemos que el triángulo puede ser equilátero. Triángulo equilátero, conocido, ¿verdad? Cuando los tres lados son iguales. Aquí me faltó colocar el ángulo en C. Obviamente debe medir 60 grados. ¿De acuerdo?
debe medir 60 grados y el lado AB debe medir A también. ¿Sí? Muy bien. Te recomiendo que tomes papel y lápiz y calcules el ángulo en C y la deducción que tendrías con respecto al lado AB. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos la clasificación de los triángulos, que se da según la medida de sus ángulos y según la medida de sus lados. De acuerdo a sus ángulos pueden ser oblicuángulos o rectángulos, pero ojo, los oblicuángulos son los acutángulos y los obtusángulos. Y según la medida de sus lados son escalenos, isósceles y equiláteros. A ver, propiedades fundamentales. Las propiedades fundamentales son las que ya vamos a utilizar. A partir de aquí, todas las propiedades que veamos, vamos a utilizar en el desarrollo de los diferentes problemas o ejercicios que se nos han propuesto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la principal, ¿no? Donde la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo equivale a 180 grados. Obviamente, triángulo rectilíneo, ¿no? Muy bien, la suma de los ángulos es 180 grados, ángulos internos. A ver, ¿qué más tenemos? La suma de los ángulos externos de los triángulos, a partir de aquí, ¿no? En general, para cualquier polígono, la suma de los ángulos externos siempre será 360 grados. No lo olvides. Internos 180, externos 360. ¿Qué más tenemos? El ángulo externo. Un ángulo exterior o externo, ¿cómo lo puedo encontrar? Nota ahí la figura que el ángulo exterior en C le he puesto X y dos ángulos interiores, en este caso en A y B, o sea en los otros dos vértices le hemos puesto alfa y beta. Entonces ese X equivale a la suma de esos dos. Se podría decir que el ángulo externo equivale a la suma de los dos internos no adyacentes a él. ¿Ya? De esa manera vamos a calcular un ángulo externo. A ver. Ya, un pequeño teorema por aquí que viene a ser la relación de existencia o el teorema de existencia en un triángulo. ¿Ya? A ver, ¿qué ocurre acá, chicos? Supongamos que el lado A es mayor al lado B y es mayor al lado C. ¿Ya? Supongamos. O sea, un triángulo escaleno, ¿verdad? Un triángulo escaleno. Aunque también pueden ser iguales, los lados también pueden ser igual, puede ser equilátero, puede ser isósceles, por eso ubico ahí mayor igual, ¿ya? El teorema de existencia en un triángulo consiste en que uno de los lados, por ejemplo la primera relación que está en el recuadro, el lado A, ese ladito debe ser menor a la suma de los otros dos, pero es mayor a su diferencia, ¿ya? En algunos textos colocan el B menos C como un valor absoluto, o sea, la diferencia positiva, si es que no especifican quién es mayor, qué lado es mayor, ¿verdad? Como yo estoy especificando que hay algún lado mayor y otro es menor, obviamente las diferencias van a ser positivas, ¿ya? Repito, uno de los lados tiene que ser mayor a la diferencia, pero menor a la suma. Tenemos por acá algunas propiedades adicionales, ¿ya? Estas propiedades, ¿cómo se demuestran? Se obtienen de acuerdo a las anteriores, ya haciendo la combinación de los anteriores. Esta pequeña propiedad que usted está observando recibe el nombre como la propiedad del boomerang, ¿no? En el argot académico, en el argot preuniversitario, otro le llaman el pantaloncito, de acuerdo a su forma, ya que dice que la suma de los ángulos alfa, beta y teta equivale a ese ángulo externo del cuadrilátero cóncavo. ¿Okay? X es igual a la suma de alfa más beta más teta. Acá tenemos también otra propiedad adicional, algunos le llaman la propiedad del pececito,
¿no? La cabecita y la colita, usted lo suma y es igual a los ángulos que están ubicados en las aletitas del pececito, ¿no? Muy bien. M más N es igual a alfa más beta. ¿Qué más tenemos? Por acá también los triángulos donde un par de lados se oponen, ya. Algunos le denominan el método o la propiedad de la mariposita, ¿de acuerdo? Donde los datos así ubicados, X más Y es igual a más B, ¿sí? Y tenemos acá un par más, donde dos ángulos externos sumados equivale a 180 grados, más en la medida del tercer ángulo, pero en este caso del vértice interno. Y por acá tenemos una quinta propiedad adicional, ¿de acuerdo? Muy bien. Son las propiedades que vamos a utilizar a medida que vamos avanzando en la resolución de los problemas. Te pido que hagas una pequeña pausa al video para que puedas verificar ondas auxiliares por ahí que se obtienen ya trazando líneas complementarias, ¿de acuerdo? Como las bisectrices, y puedes aplicar las siguientes propiedades. Muy bien, por ahora ahí nos vamos a quedar y nos reencontramos en nuestra próxima sesión. Ya sabes, puedes repetir el video para que repasen nuevamente este pequeño marco teórico.